Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cintia y hoy vamos a hablar de los proyectos de intervención sociocomunitaria. Los proyectos de intervención sociocomunitaria son los que diseñamos con el objetivo de producir modificaciones, transformaciones a nivel comunitario. Es muy interesante la realización de estos proyectos debido a que la escuela puede ser un gran foco de desarrollo, de crecimiento en un pueblo o en una región. Para poder realizar este proyecto tenemos que concentrarnos en cuatro diferentes etapas. En primer lugar tenemos el diagnóstico comunitario, en segundo lugar la programación del proyecto, en tercer lugar, la ejecución del proyecto sociocomunitario y finalmente la evaluación del proyecto sociocomunitario. Cuando vamos a hablar del diagnóstico, nos referimos a una forma de ordenar los datos y la información. Es decir, cómo es, averiguar cómo es y qué problema tiene esta determinada realidad, ¿sí? También es importante señalar tres fases, el antes, el durante y el después. Generalmente estas fases son fotográficas, antes, durante y después de cada obra o de la finalización de este proyecto, ¿sí? También para que podamos hacer un diagnóstico tenemos que tener en cuenta los siguientes aspectos. Por ejemplo, en primer lugar, la infraestructura comunitaria, el aspecto económico, el aspecto social, el aspecto institucional y la identificación de los problemas. Cuando hablamos de infraestructura comunitaria, nos referimos a que debemos determinar qué servicios existen en la comunidad, por ejemplo, agua, luz, teléfono, internet, este, ¿y qué cantidad y calidad, cómo es la cantidad y la calidad de los mismos? Es necesario determinar cuáles servicios faltan y cuáles son los que hay que mejorar. En el aspecto económico vamos a determinar la forma de subsistencia de la comunidad, los distintos tipos de trabajo dentro de la misma, los desempleos, si hay fuentes de trabajo, ¿sí? En el aspecto social, que sería el tercer aspecto que vamos a tener en cuenta, vamos a determinar el perfil de la familia, la cantidad de personas, las condiciones de la vivienda, si son precarias, si no, cómo es la escolaridad de los niños, la forma de esparcimiento, cómo se mantienen, ¿sí? Hay que conocer cuáles son los problemas graves de la comunidad, la inseguridad, la violencia, ¿sí? En respecto a lo que es el aspecto institucional, vamos a tener en cuenta de determinar las instituciones públicas y privadas que funcionan en la comunidad, ¿bien? ¿Qué hacen? ¿Qué necesidades atienden? ¿A quiénes van dirigidas? Eh, ¿Qué organizaciones sociales existen también, ¿sí? Como asociaciones civiles, partidos políticos, cooperativas. Y finalmente vamos a identificar los problemas. La teoría nos dice que un problema correctamente planteado es un problema mitad resuelto. Por eso, mientras más exactos seamos en la definición del problema, mucho más fácil va a ser identificar las causas que lo originan y cuál es su necesidad, su origen y por qué se presentan. El siguiente paso en la elaboración de un proyecto sociocomunitario es la programación del proyecto sociocomunitario. Acá tenemos cuatro preguntas que son claves y que tenemos que resolver y responder al momento de la elaboración de la redacción del proyecto. Las preguntas son: ¿qué queremos? ¿Qué tenemos? ¿Cómo podemos utilizar lo que tenemos para lograr lo que queremos? ¿Y qué pasará cuando lo logremos? Bien, programar un proyecto significa definir el conjunto de procedimientos y técnicas que se usan para ordenar las acciones que se van a llevar a cabo en este proyecto. Una vez finalizado el diagnóstico y la identificación del problema, para poder formular un proyecto tenemos que tener bien en claro cuáles son los objetivos. Los objetivos, en primer lugar, deben ser realistas. Debemos tener en claro qué actividades son necesarias para alcanzar esos objetivos y cómo vamos a distribuir adecuadamente los recursos que tenemos disponibles, ¿sí? La formulación de objetivos es una de las etapas más importantes en la redacción de un proyecto, ¿sí? Porque nos determina para qué es el proyecto, cuál es el fin de este proyecto, ¿sí? Es necesario contar con un plan detallado de actividades y, si también es posible, contar quién va a estar a cargo de cada actividad, especificar bien eso, ¿bien? Respecto al cronograma, es necesario un control estricto de las actividades que se están llevando a cabo, ¿bien? Algunas actividades deben tener fecha de inicio, fin, horario, cosa de que al finalizar se pueda evaluar el proyecto adecuadamente, ¿bien? Cuáles fueron sus avances, cuáles fueron las situaciones difíciles que se han presentado,
cuáles fueron los posibles retrasos, ¿bien? La ventaja de tener y de contar con un cronograma es que permite tener todos los datos bien organizados y necesarios en caso de que haya un posible retraso, ¿bien? Y además se conocen también los recursos temporales disponibles, ¿bien? Respecto al presupuesto, es una estimación de los ingresos y gastos posibles, ¿bien? Eh, Hay que hacer un cálculo de gastos que se hace por un tiempo determinado, todo por supuesto que es en supuesto, pero hay que tenerlo en cuenta, ¿bien? Respecto a los recursos materiales, nos referimos a los recursos que serán utilizados y en la cantidad estimada, ¿bien? En los recursos humanos vamos a tener en cuenta quiénes son las personas que van a realizar este trabajo, quiénes van a formar parte de este proyecto. Y en los recursos institucionales vamos a tener en cuenta qué instituciones o cuál va a ser el aporte de nuestra comunidad, ¿sí? De nuestra comunidad institucional, sea un teléfono, una computadora, un proyector, una resma, fibrones, un aula, ¿sí? Bien. Seguidamente vamos a pensar en la presentación del proyecto. Para que nosotros podamos presentar el proyecto también tenemos que seguir una serie de requisitos. En primer lugar vamos a tener la carátula. En la carátula vamos a poner todos los datos más importantes. Los datos más importantes como por ejemplo nombre del proyecto, el domicilio, el presupuesto total, ¿sí? En la carta de presentación es una carta dirigida a las personas a las que se presenta el proyecto, ya sea una institución educativa, una autoridad, ¿sí? Es una carta breve donde se cuenta también qué beneficios traerá la aplicación de este proyecto y qué problemas solucionará también, ¿sí? Luego, en la ubicación geográfica es el lugar en el cual se va a realizar el proyecto, que eso se debe presentar detalladamente, es una gran ventaja, ¿sí? Presentar una localización exacta del proyecto. Y finalmente, una breve reseña con las características e historia de la comunidad. Eh, Acá puedo poner datos acerca de los datos obtenidos en el diagnóstico, por ejemplo, ¿sí? Puedo presentar también las personas que van a ser beneficiadas en este proyecto. Bien, bien, eso sería todo. Espero que hayan entendido mi presentación acerca de la realización de un proyecto sociocomunitario. Espero que les haya gustado y nos vemos hasta la próxima.